27 de junio de 2019. Fue una tarde muy movida en la estación 69 Street de la Línea Roja en Chicago. Ese día estaba de servicio un maquinista con experiencia, que había estado conduciendo trenes por la ciudad desde 2006 sin un incidente grave. Pero ese día en particular, algo era diferente. Estaba distraído. Las cámaras de seguridad lo captaron apartando la vista de las vías, sonriendo y haciendo gestos, completamente ajeno a la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Al mismo tiempo, Phyllis Smith, una madre de 37 años, dejó caer accidentalmente su teléfono en las vías, justo en esas mismas vías por donde se acercaba el tren del maquinista. En el video de CCTV que aparece en pantalla se le ve buscándolo, y cuando por fin ubicó el teléfono, tomó una decisión en una fracción de segundo: bajarse para recuperarlo. Mientras lo hacía, un guardia de seguridad cercano le advirtió que se saliera de las vías, pero con el ruido de la estación llena no está claro si ella lo escuchó. Agarró su teléfono y corrió hacia una escalera de servicio, pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, el maquinista seguía distraído. En un instante su expresión cambió cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Su tren acababa de atropellar a Phyllis Smith, quien no sobrevivió. El 3 de julio de 2019, la CTA anunció el despido del maquinista, alegando una violación de los lineamientos operativos. La vigilancia mostró claramente que no estaba prestando toda su atención a sus funciones. Sin embargo, sigue sin estar claro si, incluso si el maquinista hubiera visto a Phyllis Smith antes, habría podido detenerse a tiempo. Aún así, la hermana de Phyllis, Randy Martin, expresó indignación, no solo contra el maquinista, sino también por la falta de acción de los transeúntes y de los guardias de seguridad. I knew what the last 18 seconds of her life was like, but I'm traumatized. I'm hurt. I'm disappointed. Tristemente, incidentes como este no son aislados. Las vías ferroviarias de Chicago han visto varios accidentes graves a lo largo de los años. En 2014, un operador de la línea azul se quedó dormido mientras conducía un tren hacia la estación O'Hare. Las cámaras de seguridad muestran al tren pasando a toda velocidad más allá del final de las vías y estrellándose contra una escalera mecánica, dejando a más de 30 personas heridas. The female operator now admits she fell asleep at the controls and didn't wake up until moments before the crash. Aunque dos de los peores desastres ferroviarios de la ciudad ocurrieron décadas antes. En 1972, una colisión catastrófica entre dos trenes suburbanos provocó la muerte de 45 personas y dejó a más de 330 heridas. Luego, en 1977, un descarrilamiento en el Distrito Financiero Central causó más de 180 personas lesionadas y cobró 11 vidas. Incluso con los avances en seguridad y una mayor conciencia, accidentes como estos, aunque menos graves, siguen ocurriendo y sirven como un duro recordatorio de los riesgos siempre presentes en nuestras vías ferroviarias. Las erupciones volcánicas han moldeado la Tierra a lo largo de la historia, dejando una destrucción inimaginable y provocando extinciones masivas, casi borrando toda la vida del planeta. Y en 2019, esta fuerza destructiva se desató una vez más. Esta es Stephanie Broward, junto a su papá, Paul, y su hermana, Crystal. El 9 de diciembre de 2019, estaban de vacaciones en Nueva Zelanda, a bordo del Ovation of the Seas, un crucero de Royal Caribbean. Un crucero que los llevaría hasta aquí, White Island, uno de los volcanes más activos del país. Sí, toda la isla es literalmente un volcán. Así que Stephanie y su familia pronto desembarcaron en la orilla, enfrentándose a lo que se sentía como un mundo completamente distinto. Como se ve en las imágenes en pantalla, la isla se sentía sin vida, pero llena de energía. Enormes rocas grises que se elevaban como torres y nubes de vapor que salían de sus múltiples fuentes termales. En el centro de la isla había un cráter enorme, lleno de un lago ácido humeante. Los guías turísticos llevaban a los visitantes hasta ese punto, y luego regresaban a la orilla. Para entonces, Stephanie y su familia estaban disfrutando la experiencia. Apenas habían empezado a alejarse del cráter cuando Stephanie se detuvo para tomar una foto. Pero mientras encuadraba la toma, notó algo inusual: humo negro saliendo del lago. Luego, momentos después, escuchó a un guía gritar: ¡corran! Las 2:11 de la tarde el volcán entró en erupción. Una onda expansiva enorme tiró a la gente al suelo.
mientras una nube ácida de gas venenoso, agua hirviendo y ceniza se disparaba a 3.600 metros de altura. En cuestión de segundos, casi todo el mundo quedó envuelto en humo abrasador. La isla se convirtió en un horno, y quienes estaban más cerca del lago perdieron la vida al instante. Stephanie apenas podía respirar. Todo su cuerpo estaba siendo rebasado por el calor de los vapores tóxicos. El tiempo se detuvo, hasta que, por fin, el humo empezó a disiparse, revelando la magnitud total de este desastre. Ella y su familia necesitaban atención médica inmediata. Las consecuencias fueron catastróficas. Stephanie tuvo quemaduras de tercer grado en el 70% del cuerpo y terminó recibiendo injertos de piel de 12 personas distintas. Y trágicamente, tanto Crystal como Paul no sobrevivieron a sus lesiones. En total, 22 personas de las 47 que estaban en la isla durante la erupción murieron, y lo que siguió fue un proceso de recuperación brutal para todas las personas sobrevivientes. Más adelante, Stephanie apareció en 60 Minutes para hablar de su experiencia y honrar a su hermana, Crystal, y a su papá, Paul, mientras se adaptaba a la vida después de la tragedia. I push forward not only for myself, but for my mum, my dad and my sister. También emprendió acciones legales contra Royal Caribbean, afirmando que no les habían advertido de manera suficiente a ella y a otras personas sobre la peligrosa actividad reciente observada en el volcán. Tan solo una semana antes, se había visto lodo hirviendo salir disparado casi 30 metros hacia el aire, un nivel de actividad que no se había visto desde su última erupción en 2016. Sin embargo, esa información no se comunicó adecuadamente a los turistas del crucero. Al final, Royal Caribbean llegó a un acuerdo con Stephanie por una cantidad no revelada, y finalmente se suspendieron todas las visitas a White Island. Hoy, este incidente sirve como un recordatorio escalofriante de los peligros de las erupciones, y plantea la pregunta: ¿cuál volcán será el siguiente? T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. SDS-51L, la misión número 25 del transbordador espacial de la NASA. El Challenger despegó el 28 de enero de 1991. Un gran espectáculo, visto en vivo por muchísimas personas. Con una tripulación de 7, su objetivo era desplegar un satélite de rastreo y retransmisión de datos, y también estudiar el cometa Halley mientras pasaba cerca del Sol. Lo que también hizo que este vuelo fuera tan interesante para el público fue que una de las integrantes de la tripulación era, de hecho, una civil, no una científica ni astronauta entrenada. Era Krista McAuliffe, una maestra de Concord, New Hampshire. Formaba parte del proyecto Teacher in Space, elegida entre 11,000 solicitantes que querían participar en el vuelo. Como resultado, recibió mucha cobertura mediática. The president said the first private citizen is going to be a teacher. I remember Steve saying, well, you've got to apply. This would be wonderful. Did you think you had even a prayer? I really didn't. I was almost doing it kind of like when you play the lottery. If you don't play it, you don't win. Y para apoyar a la maestra, escuelas en todo Estados Unidos transmitieron el lanzamiento en vivo para que el alumnado lo viera desde sus salones. Mientras tanto, viendo el despegue en persona, estaban muchas amistades y familiares de la tripulación, además de otras personas que asistieron al evento ese frío día de invierno. Aquí puedes ver a Barbara Morgan, la candidata civil suplente que habría reemplazado a Krista si ella no hubiera podido realizar el vuelo. Y así, mientras el Challenger se elevaba en el aire, todo el mundo observaba con asombro, y eventualmente con shock y horror. The picture you were just seeing is Christy McAuliffe's parents, watching in horror. These are the students from her school. Get down. They may not realize yet what has happened. You see concern etched on their faces. The breath that they've been holding released. And then the realization sets in that something is wrong. A los 73 segundos de vuelo, a una altitud de 14,000 metros, la nave se desintegró, y durante más de una hora estuvo cayendo una lluvia de escombros sobre la zona. Toda la tripulación había fallecido. La gente estaba en shock, horrorizada y completamente devastada. Lo que debiera haber sido un momento de orgullo para la nación,
para la tripulación y para sus amistades y familias, se convirtió en un desastre desgarrador. Después del incidente, se recuperaron restos del vehículo, incluida la cabina de la tripulación, que, de manera increíble, se mantuvo en gran parte intacta durante la desintegración. Esto sugiere que es probable que la tripulación sobreviviera a la destrucción inicial, ya que la cabina los protegió del daño inmediato. Sin embargo, al impactar contra el océano, fue imposible determinar las causas exactas de su muerte. Según la NASA, se cree que murieron por falta de oxígeno o por la fuerza del impacto poco después. Las últimas palabras registradas de la tripulación fueron "Oh", dichas por el piloto Michael Smith, a menos de un segundo antes de que el transbordador se desintegrara. A partir de ese punto se perdió toda la información. Aunque la evidencia recuperada de los restos de la cabina sugería que al menos 3 equipos de aire de emergencia habían sido activados, de los 4 que se recuperaron. Es perturbador pensar que incluso parte de la tripulación pudo haber estado consciente mientras la cabina caía. Y la parte más oscura. Todo esto se pudo evitar. Según la NASA, la desintegración del transbordador fue consecuencia de una fuga en uno de los 2 propulsores de combustible sólido, que encendió el tanque principal de combustible líquido. Unos sellos conocidos como O-rings. Se suponía que debían impedir una fuga así, pero las bajas temperaturas de ese día hicieron que no sellaran correctamente. Así que, si simplemente hubiera hecho más calor, es probable que este incidente no hubiera ocurrido. Pero lo especialmente inquietante es que, antes del lanzamiento, el personal de ingeniería ya venía expresando preocupaciones sobre la confiabilidad de ese sello desde hacía más de 2 años. De hecho, incluso advirtieron que esto podía ser un problema grave la noche anterior al despegue, presionando para que se retrasara el lanzamiento por el clima frío. Pero las autoridades los ignoraron y pasaron por encima de su recomendación. Así que, si se hubiera escuchado a ese personal de ingeniería, se habrían podido salvar 7 vidas. Después de lo ocurrido, en un intento por evitar que desastres así volvieran a pasar, la NASA implementó protocolos de seguridad más estrictos e introdujo cambios importantes en su supervisión de seguridad. Aún así, la enorme cobertura mediática y la transmisión en vivo, el hecho de que Krista estuviera a punto de convertirse en la primera civil en ir al espacio y que las autoridades no escucharan las advertencias de su personal de ingeniería, hicieron que este desastre fuera todavía más trágico. Incluso 40 años después, no se olvidan las vidas y la valentía de Francis Scobie, Michael Smith, Ellison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair, Gregory Jarvis y Krista McAuliffe. ...24 de febrero de 2010... Dawn Brancheau, entrenadora de orcas en SeaWorld Orlando, se estaba preparando para su siguiente gran espectáculo. Verás, SeaWorld era muy conocido por sus presentaciones elaboradas con Shamu, quien hacía todo tipo de trucos y acrobacias para entretener. Era un show que atraía muchísimas personas al parque, aunque en realidad, Shamu era un nombre que se usó para varias orcas diferentes a lo largo de los años. Una de ellas, con la que Dawn estaba a punto de presentarse, se llamaba Tilikum, con más de 5 toneladas y media, y más de 6 metros y medio de largo. No solo era enorme, era peligroso, porque Tilikum tenía un historial oscuro con seres humanos, y de hecho ya había atacado a varias personas en el pasado. 2 de ellas, Kelty Byrne y Daniel Dukes, no sobrevivieron. Kelty, una entrenadora de medio tiempo, cayó accidentalmente a la piscina donde estaba Tilikum, mientras que Daniel, un intruso, se metió al tanque de las orcas después del horario. Y aún así, aquí estábamos, preparándonos para otro show con este depredador tope. Ahora, a pesar de los peligros de su trabajo, Dawn realmente quería los animales con los que trabajaba. Los consideraba como si fueran sus propios hijos. Su pasión por las orcas había sido un sueño de toda la vida. Uno que había alimentado desde los 10 años. A los 40, con 15 años de experiencia en SeaWorld, se había convertido en una entrenadora destacada, ampliamente respetada por su dedicación. Obviously, they're giving out a lot of energy too, but we're working together and having a lot of fun as well. You're amazing. Thank you. Pero pronto, ese sueño estaba a punto de hacerse pedazos por completo. El día ya había empezado mal. El show anterior tuvo que terminarse antes de tiempo porque las orcas estaban alteradas y se estaban persiguiendo entre ellas. Y ahora le tocaba a Dawn el siguiente, llamado Dine with Shamu. En el video que aparece en pantalla, puedes ver a Dawn trabajando con Tilikum. A simple vista no parece que algo haya salido gravemente mal, pero hay algunos problemas sutiles durante la presentación. La orca no estaba siguiendo el entrenamiento como debía.
Cuando Dawn hizo sonar un silbato para llamar a Tilikum de regreso y darle de comer, él la ignoró y siguió repitiendo el truco anterior. Claramente algo no estaba bien, pero el show continuó y, al final, no pasó nada realmente grave. Hasta que terminó. Verás, después de la presentación, Dawn se quedó en la parte baja de la alberca para pasar un rato con la orca. En ese momento, aunque el show ya había terminado, la gente seguía mirando. Algunas personas desde la cafetería, que es desde donde se grabó este video, y otras desde una zona subterránea de observación. Ahora Tilikum también estaba entrenado para nadar hasta la ventana y saludar a los visitantes. Así que Dawn, sabiendo que todavía había gente viendo desde abajo, le dio una señal a la orca para que fuera a decir hola. Pero eso no fue lo que pasó. En cambio, Tilikum agarró a Dawn, dio una vuelta completa tipo barrel roll y la arrastró hacia el fondo. Las personas visitantes miraron horrorizadas mientras la orca desataba toda su fuerza contra Dawn, sacudiéndola brutalmente frente a sus ojos. So you don't know if the person was injured or if they're having a medical problem? No idea. Okay, very well then. I don't even think they're out of the water yet. They're still in there with the whale, so... Okay, but someone is on scene and they are getting them out of the water now. There are people working on it, yes. There's about 2-3 dozen people over there right now. En algún momento, Dawn encontró una oportunidad para zafarse y fue hacia la orilla de la alberca, pero no sirvió de nada. Tilikum la atrapó otra vez y la jaló de regreso hacia abajo. Quienes estaban ahí solo pudieron mirar, en un terror impotente, cómo la pesadilla se desarrollaba frente a sus ojos. Fue una de las cosas más perturbadoras que habían visto en su vida. And how many folks are in the viewing area with you? At least 30. And these are guests? These are all guests and the education members, Okay. and photographers who are getting ready to take the picture of the Okay. people that booked the tour. Okay. Okay. And then what happens? And then basically I saw him pull her in. I saw her in the water, so I knew that he had her. Después de lo que se sintió como una eternidad, por fin lograron separar a Dawn de Tilikum y sacarla del agua. No voy a entrar en detalles sobre sus lesiones, pero sí diré que fueron devastadoras. Orange County Sheriff's Office. We need FO to respond for a person at SeaWorld. A whale is one of the trainers. A whale, one of the trainers. That's correct. Al final, Dawn se ahogó. No me puedo ni imaginar lo aterrador que debieron ser esos últimos momentos para Dawn, dominada por una orca, un animal al que ella quería de verdad, frente a una multitud que no podía hacer nada para ayudarla. Como resultado de este trágico incidente, ya no se permitió que el personal entrenador se metiera al agua con las orcas durante sus presentaciones, y ni siquiera se les permitió tocar a Tilikum. El parque también recibió una multa de $75,000 por parte de OSHA, y más adelante, en 2013, el estreno del documental Blackfish expondría el lado más oscuro del cautiverio de orcas, manchando para siempre la reputación de SeaWorld. Aún así, por lo ocurrido, las interacciones de Tilikum con el personal entrenador quedaron fuertemente restringidas y lo mantuvieron en gran medida aislado hasta su muerte en enero de 2017, a los 35 años. Al final, la muerte de Dawn sigue siendo un recordatorio trágico de los riesgos de trabajar con criaturas tan poderosas e impredecibles como Tilikum. We just have a very aggressive resident, and she's going into different rooms. She's got two little bags that she picked up from the kitchen drawer and raising them against the step. El 17 de mayo de 2023, una enfermera de un asilo de ancianos llamado Yallambee Lodge llamó al 000, la línea de emergencias de Australia. Reportó que una de las residentes había agarrado 2 utensilios de cocina para cortar y estaba caminando por las instalaciones, alterando a las demás personas. Después de varios intentos fallidos de convencerla de que soltara los objetos, la enfermera se dio cuenta de que necesitaba ayuda, temiendo que alguien pudiera salir lastimado. La residente en cuestión era Claire Nowland, una mujer de 95 años. Claire era muy conocida en su comunidad y llevó una vida extraordinaria. Para su cumpleaños número 80, lo celebró haciendo paracaidismo por primera vez. A esa edad, Claire seguía activa y estaba sorprendentemente bien, pero con el paso de los años,
su salud fue deteriorándose poco a poco. A los 90, se mudó al hogar de retiro Allenby en Coomber, Nueva Gales del Sur, y el mayor deterioro de Claire ocurriría apenas un par de meses antes del 17 de mayo. Durante ese tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más impredecible y errático. Tuvo un enfrentamiento con enfermeras afuera. Intentó trepar la reja principal y se quedó atorada en un árbol. Y unos días después, Claire se enojó y empujó a una mujer con su andadera. Ya no era la misma, porque Claire había desarrollado demencia, una enfermedad devastadora que va borrando los recuerdos poco a poco, dejando a las personas confundidas sobre dónde están o quiénes son. La demencia también puede provocar agresividad, algo que muy pronto tendría consecuencias serias. Después de la llamada de la enfermera, los servicios de emergencia llegaron al lugar para ayudar con la situación. Sin embargo, de forma extraña, cuando llegaron, Claire no aparecía por ningún lado. Como no había nadie vigilándola activamente, parecía que se había esfumado. ¿Cómo ocurrió esto sigue sin estar claro, ya que la mujer mayor tenía movilidad limitada y dependía de una andadera para desplazarse. Aún así, el hecho de que tuviera los utensilios la volvía potencialmente peligrosa, y no estaba claro qué tan fácil sería desarmarla. Después de todo, un solo corte podría representar un riesgo importante. Entonces, ¿a dónde pudo haberse ido? Bueno, Claire en realidad no había desaparecido. Estaba justo a la vuelta de la esquina de quienes la estaban buscando, como se ve en estas imágenes de CCTV. Y mientras el grupo se alejaba del área, Claire se movió lenta y silenciosamente hacia el cuarto de tratamiento del asilo. Debo aclarar que para este punto ya había soltado uno de los 2 utensilios de cocina que traía. De cualquier forma, con tanta gente buscándola, eventualmente la encontraron. Pero aquí es donde el caso da un giro trágico. El video en pantalla muestra a las personas de emergencia acercándose al cuarto de tratamiento donde ella estaba. Ahí le pidieron que soltara los utensilios. Al parecer confundida, soltó otro objeto que traía, una lamparita tipo pluma, pero siguió sosteniendo el utensilio de cocina. También empezó a moverse lentamente hacia el personal de emergencia mientras intentaban razonar con ella. Ahora, en este punto, considerando lo despacio que se movía, uno podría pensar que la respuesta razonable habría sido simplemente cerrar la puerta y esperar a que cooperara, o seguir vigilándola desde una distancia segura. Después de todo, no estaba en condiciones de perseguir a nadie, y ese enfoque reduciría el riesgo para todas las personas involucradas. Sin embargo, el agente senior Christian White, al enfrentarse a la situación, tomó una decisión diferente. «Suéltalo ya», dijo. «Alto. Ahora, mira esto. Esto es un taser». De hecho, Christian estaba sosteniendo un arma, un taser, y su advertencia era seria. «Si sigues avanzando, te voy a disparar el taser. Alto ya, no me obligues a darte otra advertencia». Y luego, «Alto, ya, no, al diablo». En menos de 3 minutos después de encontrar a Claire e intentar negociar con ella, Christian White accionó su taser. «La tengo», dijo. Claire se desplomó de inmediato al suelo, y agentes se acercaron para quitarle el utensilio peligroso. Con Claire en el piso, White se agachó a su lado diciendo, «Claire, vamos, ¿estás bien?» Pero Claire no estaba bien. Verás, durante la caída, su cabeza golpeó el suelo, fracturándole el cráneo. La llevaron al hospital, pero una semana después, Claire Nowland murió a causa de una hemorragia cerebral. Christian White fue acusado de homicidio involuntario, pero se declaró no culpable. Defendió sus acciones diciendo que su principal preocupación era proteger a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la fiscalía del caso argumentó que una persona razonable no habría considerado inevitable una confrontación peligrosa, afirmando, cito, «La velocidad de la señora Nowland significaba que le tomaba 1 minuto avanzar arrastrando los pies 1 metro antes de que le aplicaran el taser». La fiscalía describió sus acciones como totalmente innecesarias y claramente excesivas, y añadió que el video de la cámara corporal del incidente, que se mostró en el tribunal pero no está disponible para el público, habla por sí solo. Vale la pena mencionar que, según se informó, las imágenes fueron tan angustiantes que algunas personas en la sala se salieron después de verlas. Como resultado de sus acciones, White fue expulsado de la corporación y fue declarado culpable de homicidio involuntario. Este caso es particularmente trágico. El deterioro y la muerte de Claire Nowland tuvieron un impacto profundo, no solo en mí, sino también en su comunidad. Se le recuerda como una integrante muy respetada, muy querida y generosa de su comunidad local, así como la matriarca amorosa y de carácter dulce de la familia Nowland. Era la noche del 10 de julio de 2014. Kaylee Budd iba manejando para llevar a sus papás, Sharon y Randy, a un espectáculo de Broadway en la ciudad de Nueva York.
Randy, que antes venía manejando, estaba tomando un descanso, sentado atrás, mientras Sharon iba en el asiento del copiloto. Habían venido desde Ohio, así que era un viaje particularmente largo. Para ese momento, apenas habían llegado a Pensilvania, así que todavía les faltaba bastante, aunque este viaje se iba a cortar de golpe cuando llegaron al puente de Great Hill Road, porque de pronto, algo se estrelló contra el parabrisas. Sonó como una explosión, pero estaba tan oscuro que no se alcanzaba a ver qué había pasado. En cualquier caso, Kaylee se orilló y prendió una luz para poder investigar. Y lo que encontraron les cambió la vida para siempre. Una roca del tamaño de un balón de voleibol había atravesado la ventana, golpeando la cabeza de Sharon. La siguiente llamada la hizo Randy a una operadora de emergencias. Sharon fue llevada de urgencia al hospital y de inmediato se sometió a una serie de cirugías de emergencia. Oh my God, something came right through the windshield. Hi, I'm on the highway, Route 80. Something just came through my windshield and it hit my wife and I think it went right through her head. Oh my God. Can you please can you get an ambulance somewhere? Can you track this phone? Where on Interstate 80 are you? Oh my God. She is grasping for her life. Okay, what is your name, sir? My name's Randy Budd. The phone number you're... Oh my God. Half her brain's gone. Oh my God. Oh my God. El impacto provocó que el cerebro de Sharon se hinchara rápidamente, así que tuvieron que retirarle una parte grande del cráneo. Luego, a Randy y a Kaylee les dijeron, llámenle a sus seres queridos, probablemente no va a pasar de esta noche. Pero Sharon, como sobreviviente de cáncer, era fuerte y con el tratamiento excepcional de su equipo médico, contra todo pronóstico, logró sobrevivir. A un costo enorme. El personal médico tuvo que extirparle una gran zona del cerebro, partes de la cara, y ella quedó ciega de un ojo. Además, la sección del cráneo que le habían retirado fue reemplazada con plástico de grado médico. No solo eso, Sharon quedó con una discapacidad severa. Después del incidente, necesitó cuidados las 24 horas y una rehabilitación intensa, teniendo que reaprender a hablar y a caminar. Entonces, ¿cómo es que una roca del tamaño de un balón de voleibol terminó golpeando el auto de la familia? Bueno, no fue un accidente. Verás, cuando ocurrió el ataque, Kaylee iba manejando por debajo de un puente, y en ese puente había 4 adolescentes. Adolescentes que habían estado vandalizando la zona, golpeando ventanas con un bat de béisbol. Y luego se pasaron al puente, donde uno de los chicos, Dylan Lowe, decidió soltar una roca enorme sobre el siguiente auto que viera. Dylan y sus amigos fueron responsables de las lesiones de Sharon. Al final, los atraparon y los sentenciaron a prisión. Dylan recibió la condena más larga, 4 años y medio, antes de que lo liberaran en 2019 bajo libertad condicional. Tyler Porter y Brett Lure, el hermano de Dylan, cumplieron menos de 2 años cada uno y salieron en libertad condicional en 2016. Y Kiefer McGee cumplió menos de 1 año y le otorgaron la libertad condicional en 2015. Aún así, a pesar de lo ocurrido, Sharon Budd mantuvo una actitud positiva y tuvo una recuperación impresionante. What keeps you strong? What keeps you so happy inside? This guy. He takes good care of me. Mientras tanto, Randy la apoyó en casi cada paso del camino. Incluso luchó para que se aprobaran leyes que exigieran construir cercas en los puentes vehiculares, trabajando con el senador estatal Gene Jor para hacerlo realidad. We strongly believe from the get-go that if there's protective fencing up on that highway, I probably wouldn't be sitting down here talking with you today. Randy realmente lo logró, consiguiendo que se aprobara una ley en su estado natal, Ohio. It's done. We won. We got it done. Después, él presionó para que también se hiciera en Pensilvania. Aunque, por desgracia, mientras todo esto ocurría, Randy estaba librando su propia batalla. Trágicamente, Randy terminó tomando una decisión desgarradora que nadie pudo haber anticipado. El 6 de agosto de 2016, hizo lo impensable y murió. Según personas cercanas a él, se sentía increíblemente culpable por todo lo que Sharon tuvo que pasar. Menos de 3 horas antes de su muerte, le envió un mensaje de texto al senador estatal Gene Jor diciendo: «Por favor, arréglalo del tema de las cercas», lo que demuestra cuánto le importaba. Es difícil ver ahora esos videos viejos de Randy sin pensar en todo lo que pasó después. Hoy, las cenizas de Randy permanecen con Sharon Budd, quien ahora vive en una residencia de asistencia. A pesar de todo, Sharon sigue siendo una persona dulce, cariñosa y positiva. Share a dream at Dreamworld.
25 de octubre de 2016. Kate Goodchild estaba con su familia en Dreamworld, el parque temático más grande de Australia. Estaba con su hija, junto a su hermano Luke, y la pareja de él, Rusie. Estaban recorriendo el parque, viendo las atracciones y decidiendo qué juegos probar después. Y como tantas otras personas, se toparon con lo que se consideraba una de las atracciones más populares del parque, el Thunder River Rapids Ride. Una atracción en la que las personas se aseguraban en una balsa y flotaban por una corriente diseñada para imitar rápidos de agua blanca. Kate y su familia decidieron subirse. Hicieron fila y finalmente abordaron el juego. Aunque la balsa tenía espacio para 6 personas, así que se unieron otras 2, Cindy Lowe y su hijo. La balsa salió de la plataforma y comenzó su recorrido por la corriente. Durante los siguientes minutos, las 6 personas se divertían mientras la balsa salpicaba entre el agua. Pero como todos los juegos, eventualmente llegó a su fin. Su balsa fue sacada de la corriente y colocada sobre una banda transportadora, avanzando hacia la plataforma de salida. Sin embargo, delante de ellos, notaron otra balsa en las guías. Se suponía que también debía estar cerca de la salida, pero por alguna razón estaba atorada. Algo no estaba bien. Verás, lo que no sabían era que la atracción estaba fallando. De hecho, había estado fallando todo el día. Una de las 2 bombas de agua responsables de mantener el movimiento hacia adelante de las balsas dejó de funcionar. Eso hizo que el nivel del agua bajara, dejando varada la balsa que iba adelante. Sin embargo, a pesar de ese problema, la balsa de Kate siguió avanzando, acercándose cada vez más a la que estaba detenida. En este punto, esperarías que el personal del parque detuviera por completo la atracción para evitar un posible accidente, pero no lo hicieron. En cambio, la balsa de Kate siguió hacia la varada, hasta que chocaron. El impacto hizo que ambas balsas se levantaran. La que estaba adelante volvió a caer a su lugar, pero al hacerlo actuó como una palanca, forzando la balsa de Kate a inclinarse casi en vertical. Lo que siguió fue una pesadilla. Las 4 personas adultas salieron despedidas de la balsa. 2 quedaron atrapadas entre la balsa y la banda transportadora en movimiento, mientras que las otras 2 cayeron por los huecos de la banda hacia la maquinaria que estaba debajo. Trágicamente, ninguna sobrevivió. Por suerte, los niños lograron salir y escapar. Pero al hacerlo, presenciaron lo que les ocurrió a sus familiares en el mismo juego que estaban disfrutando apenas unos instantes antes. Después del incidente, drenaron el agua de la atracción para poder recuperar a quienes habían perdido la vida. Un proceso que tardó tanto que no se completó hasta el día siguiente. Se dice que la escena fue tan perturbadora que muchas personas testigos y paramédicos necesitaron apoyo psicológico. Aún así, el parque cerró durante 6 semanas mientras se investigaba el caso y se lloraba a quienes murieron. Y lo que se descubrió en la investigación fue profundamente alarmante. La atracción no había pasado por ni una sola evaluación de riesgos en sus 30 años de operación, y el personal estaba mal capacitado y no conocía los procedimientos de seguridad adecuados. Ni siquiera sabían dónde estaba el botón de paro de emergencia, en parte porque no estaba etiquetado. Una falla que explica por qué no se detuvo por completo la atracción cuando la primera balsa quedó varada. Y es que, en realidad, el juego debió haberse detenido por completo en cuanto falló la bomba de agua, algo que ocurrió varias veces ese día. Como señaló el forense James McDougall, se pudo haber hecho muchísimo para evitar la tragedia, incluyendo instalar un sistema para simplemente monitorear el nivel del agua. Eso habría permitido al personal detectar los problemas a tiempo y resolverlos antes de que se salieran de control. Y eso no fue todo. La investigación también descubrió muchos otros problemas, lo que llevó a McDougall a concluir que solo era cuestión de tiempo. Como resultado, Ardent Leisure, la empresa matriz de Dreamworld, que más tarde se renombró como Coast Entertainment Holdings, fue multada con $3,6 millones, y su director ejecutivo renunció. Además, la empresa y el parque sufrieron pérdidas de decenas de millones de dólares, debido a una caída importante en la asistencia y a varios acuerdos legales. Y por lo ocurrido, el Thunder River Rapids Ride, que alguna vez fue la atracción más popular del parque, fue demolido por completo para 2018. Hasta ahora en este video, hemos explorado varios casos oscuros relacionados con destinos turísticos, pero este se siente especialmente cercano. Yo he ido a Dreamworld muchas veces, y de hecho me subí al mismo juego donde ocurrió esta tragedia. Da escalofríos pensar en lo que les pasó a esas 4 personas, y saber que, con fallas de seguridad tan evidentes, le pudo haber pasado a cualquiera, en cualquier momento. En YouTube puedes encontrar videos de gente disfrutando exactamente esta atracción, completamente sin saber los posibles peligros. El que aparece en pantalla se grabó apenas 2 semanas antes del incidente. Nadie sabía lo que estaba a punto de pasar.
Kate Goodchild, Luke Dorset, Brucey Raggi y Cindy Lowe deberían seguir con vida hoy. Trágicamente, por incompetencia y negligencia, las hijas e hijos de Kate y de Cindy ahora tienen que crecer sin sus mamás. Hoy, en el parque hay un memorial en recuerdo de esta tragedia. Era el 1 de octubre de 2017, el último día del Road 91 Harvest Music Festival en Las Vegas. Para muchas personas, era una experiencia divertida, un momento para cantar y bailar con amistades y familia. Pero a las 10:05 de la tarde, todo cambió. Era el último acto de la noche. Jason Aldean estaba tocando frente a 22,000 personas, y entonces pasó. Fuertes sonidos secos retumbaron en el área, seguidos de una ola inmediata de confusión. Con iluminación limitada, el concierto estaba bastante oscuro. Súmale a eso el ruido y el público rugiendo, y la gente en realidad no sabía qué estaba escuchando ni qué estaba pasando. Eran cohetes o fuegos artificiales. Rápidamente Jason Aldean dejó de cantar, y como puedes ver aquí, se veía claramente preocupado antes de salir del escenario, y con la música detenida. El concierto quedó lo suficientemente silencioso como para escuchar los gritos, que se hicieron más intensos mientras esos estallidos continuaban. Poco a poco, la gente empezó a darse cuenta de que esos sonidos no eran fuegos artificiales, eran balas. La gente corrió para salvarse. Algunas personas se cubrieron, mientras otras brincaron cercas, solo para alejarse lo más posible del lugar. Pero nadie sabía de dónde venían las balas, y conforme quienes asistieron al concierto se iban despejando del área, lo que quedó atrás fue un mar de gente tirada en el suelo. Algunas personas con un dolor inmenso y otras inmóviles, víctimas del tiroteo masivo más devastador en la historia moderna de Estados Unidos. Where? I'm sorry, there's where? At the Route 91 concert. Right across the street from Mandalay Bay. And how many people? Oh, thousands of people. Okay, not a problem. Ma'am, what are you seeing? I'm not seeing any. Everybody's just running. Mientras tanto, en el Mandalay Bay, un guardia de seguridad, Jesús Campos, estaba revisando el piso 32. De forma extraña notó que las puertas de la escalera de emergencia estaban bloqueadas. Al mismo tiempo, empezó a escuchar lo que parecían ruidos de construcción. Pero lo que no se había dado cuenta era que acababa de toparse con el atacante. Desafortunadamente para Campos, el hombre también había colocado cámaras ocultas en carritos de servicio a lo largo del pasillo. Lo estaban vigilando. Antes de que Campos lo supiera, él también fue atacado y recibió un disparo en la pierna, así que se cubrió. Reportó por radio lo que estaba pasando. Pronto, las autoridades llegaron a la escena y rápidamente fueron a tirar la puerta del atacante para arrestarlo. Pero para ese momento, el agresor ya se había quitado la vida, asegurándose de que nunca enfrentaría la justicia y dejando tras de sí un rastro de destrucción. Los disparos duraron más de 10 minutos. En ese tiempo, más de 850 asistentes al concierto resultaron heridos, y 60 personas terminaron perdiendo la vida. El responsable fue Stephen Paddock, de 64 años. Había llegado al Mandalay Bay 6 días antes, y de hecho, le habían dado una estancia gratis, porque era cliente frecuente del casino del hotel. Durante su estancia, metió más de 20 piezas de equipaje que contenían 23 armas de fuego y más de 6,000 cartuchos. Paddock disparó más de 1,000 balas. Y si no hubiera sido porque Campos descubrió su ubicación y alertó a las autoridades sobre el área, quién sabe cuántas personas más podrían haber resultado dañadas. Después del incidente, MGM Resorts International, los dueños de Mandalay Bay y sus aseguradoras pagaron un acuerdo de $800 millones a más de 4,400 víctimas y sus familiares. Hoy, incluso después de una investigación exhaustiva, sigue sin estar claro qué llevó a Paddock a cometer un acto tan atroz, y a estas alturas es poco probable que alguna vez lo sepamos. ...13 de febrero de 2017. Abby Williams y Libby German fueron dejadas cerca de los Delphi Historic Trails por la hermana mayor de Libby, Kelsey. Planeaban pasar un rato explorando la zona. Mientras avanzaban por el sendero, cruzaron el Monon High Bridge, un lugar muy conocido en el área. Parecía que se la estaban pasando bien, pero su tarde tranquila estaba a punto de dar un giro trágico. En algún momento, las chicas notaron a un hombre siguiéndolas muy de cerca. Sintiendo que algo no estaba bien, Libby sacó discretamente su celular y empezó a grabar. Conforme él se acercaba, las chicas lo saludaron con duda.
hasta que se dieron cuenta de que traía un arma de fuego. El siguiente fragmento corto de audio es la voz de ese hombre. Horas después, a las 3:15 de la tarde, el papá de Libby llegó para recogerlas en el punto de encuentro que habían acordado. Sin embargo, nunca aparecieron. Conforme la preocupación crecía, empezó a buscar en la zona, pero sus esfuerzos fueron en vano. No había rastro de Abby ni de Libby. A las 5:30 de la tarde, se reportó a las 2 como desaparecidas ante la policía. Las autoridades llegaron a la escena e iniciaron una búsqueda, pero las chicas no aparecían por ningún lado. No fue sino hasta el día siguiente cuando se descubrió su destino. El 14 de febrero de 2017. La búsqueda llegó a un final devastador cuando Abby y Libby fueron encontradas en la orilla norte de Deer Creek. Habían muerto. Parte de su ropa fue hallada en el agua, mientras que ellas estaban cubiertas con ramas. Entre ambas se encontró una sola bala sin disparar. Los investigadores determinaron que sus heridas fueron causadas por un objeto punzocortante. El video y el audio presentados antes fueron recuperados del teléfono de Libby y se difundieron públicamente en un intento por identificar al responsable. Con base en la evidencia, parecía que el hombre que se ve en el video confrontó a las chicas y las obligó a bajar por la colina. Este fue el último retrato hablado difundido, que representaba cómo creían las autoridades que se veía el agresor. La policía pidió al público que aportara cualquier información, pero a pesar de sus esfuerzos, el caso con el tiempo se enfrió. Durante 6 años no hubo avances importantes. Luego, en 2019, el superintendente de policía Doug Carter sugirió que el agresor probablemente tenía vínculos con la comunidad e incluso pudo haber sido entrevistado por investigadores. Hablándole directamente al sospechoso, Carter declaró: aunque sus palabras transmitían un mensaje escalofriante, pasaron los años sin avances significativos, hasta que los investigadores descubrieron un error crítico. Una pista, enviada por un hombre poco después del incidente, fue manejada mal por un error administrativo, lo que impidió que se investigara más. El hombre afirmó que había estado en los senderos el día en que las chicas desaparecieron, que las había visto y que estaba ahí para, cito, ver peces. Sin embargo, por un error al registrar su nombre, la pista se marcó incorrectamente como resuelta y lo pasaron por alto. Pero ahora, años después, se había convertido en el principal sospechoso. El sospechoso en cuestión era Richard Allen, esposo y papá, un hombre que trabajaba en el CVS local. Incluso había interactuado antes con las familias de las víctimas, mezclándose sin problema en la comunidad. Al principio, parecía un sospechoso poco probable, pero conforme los investigadores retomaron el caso, la evidencia empezó a encajar. La ropa de Allen coincidía mucho con la que se ve en el video, y el análisis forense reveló que la bala encontrada en la escena estaba vinculada a un arma de fuego que él tenía en su posesión. El 31 de octubre de 2022, Richard Allen fue acusado oficialmente en relación con la tragedia de Abby y Libby. Curiosamente, el equipo de defensa de Allen argumentó que él era inocente y sugirió en cambio que el crimen fue cometido por personas asociadas con una religión pagana nórdica. Mencionaron símbolos encontrados en la escena y la posición del cuerpo de Libby como supuesta evidencia de un sacrificio ritual. Sin embargo, la jueza desestimó esa teoría y dictaminó que su potencial para confundir al jurado superaba por mucho cualquier relevancia para el caso. Aún así, pese a mantener su inocencia ante la corte, la fiscalía reveló que Allen presuntamente confesó en múltiples ocasiones, a su familia, a psicólogos, al personal de la prisión e incluso a otros internos. En 2024, después de años de investigación y procesos legales, Allen fue declarado culpable y sentenciado a 130 años de prisión. En memoria de Abby y Libby, sus familias establecieron la LNA Park Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar su legado. En 2020, la fundación fue elegida para recibir la NBA All-Star Legacy Grant. Ese financiamiento ayudó a crear el Abby and Libby Memorial Park, asegurando que su memoria siga viva en la comunidad. Un esfuerzo por crear algo significativo a partir de una tragedia impensable. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.